Hola, en este video vamos a hablar de prudencia. Antes del video anterior, ¿se acuerdan? Les hablé de la paradoja de Hall. ¿eh? Les había comentado que Hall había hecho un supuesto particular sobre la función de utilidad. ¿eh? Y vimos que bajo este supuesto no había ahorro precautorio en el modelo. Es decir, que las razones por las cuales la gente ahorraba era por suavizamiento de consumo y no se debían a volatilidad del ingreso. Entonces podíamos tener mucha volatilidad del ingreso, poca volatilidad del ingreso. Esto no afectaba la manera de cómo iba a ahorrar la gente, mientras el promedio de ingreso iba a ser el mismo, digamos. Entonces, si no afectaba el promedio de ingreso, cambios en la varianza del ingreso no afectaba cómo ahorraba la gente. Es decir, por lo tanto, no había ahorro precautorio. Entonces, en este video vamos a hablar del supuesto que necesitamos para tener ahorro precautorio. Y este va a ser nada más que... bueno, voy a volver a esto después. Nada más que tener una utilidad marginal convexa. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa utilidad marginal convexa? Les hago un gráfico U' de C. Típicamente la utilidad marginal es decreciente en el consumo. Tenemos a gente que es aversa al riesgo. Pero la forma en que decrece queremos que sea convexo. ¿Ok? Entonces, este gráfico representa la situación de un agente prudente. ¿no? Si tuviésemos alguien cuya utilidad marginal no es convexa, una utilidad marginal lineal, por ejemplo, esto supuestamente representa una línea, esto sería el caso de un agente que no es prudente. Entonces, esta convexidad de la utilidad marginal es lo que implica tener un agente prudente. ¿Ok? ¿Qué significa que sea convexa matemáticamente hablando? Significa que la segunda derivada de la utilidad marginal va a ser positiva. ¿Se acuerdan? Una función es convexa cuando su segunda derivada es positiva. Entonces, la segunda derivada de la utilidad marginal tiene que ser positiva para tener un agente prudente. La utilidad marginal ya es una primera derivada. Entonces, el supuesto de prudencia implica que la tercera derivada de la función de utilidad, ¿okay? Porque es la segunda derivada de la primera derivada, va a ser la tercera derivada, tiene que ser positiva. ¿Okay? Esto implica un agente que es prudente. ¿Okay? En el ejemplo de la paradoja de Hall, pueden volver al video, se darán cuenta que en Hall, les voy a poner acá Hall, la tercera derivada de la función de utilidad es nula. Por lo tanto, no cumple con este supuesto. En el video de Hall no hay un agente prudente. Okay, entonces, esto es la definición de prudencia. Tercera derivada de la función de utilidad positiva. Y les voy a intentar dar la intuición matemática de por qué esto genera ahorro precautorio. En este video no voy a entrar mucho en la intuición económica. No es fácil de agarrar, por lo menos la primera vez. Típicamente uno tiene que pensarlo un rato para entenderlo. Entonces, insistiré únicamente sobre la intuición matemática. Si les interesa la intuición económica, les recomiendo un libro de un señor que se llama Gaulier. Tiene un libro que se llama The Economics of Risk and Time. The Economics of Risk and Time. ¿Ok? Es un libro que está muy bueno, repasa conceptos como aversión al riesgo, que por supuesto ya sabemos lo que es, pero entra en las múltiples
derivadas de la función de utilidad. Entonces explica un poco, detalla un poco qué significa prudencia, ¿no? La tercera derivada positiva. Entra incluso en, creo que la cuarta derivada, si recuerdo bien. Entonces la cuarta derivada tiene que ver con un concepto que se llama temperance, que no vamos a estudiar en este curso. Pero por ejemplo, temperance permite saber si a la gente le prefiere que le llegue la información antes o después. Por ejemplo, un alumno prefiere que le digan su nota de la prueba 1 a final del semestre o prefiere que se lo digan justo después de la prueba 1. ¿Okay? Este tipo de... el momento en que le llega la información tiene que ver con la cuarta derivada de la funcionalidad. ¿Okay? Bueno, acá hablamos entonces de la tercera. Tercera derivada positiva implica prudencia. Y les voy a dar ahora la intuición matemática de por qué esto implica ahorro precautorio. ¿Okay? Entonces, para que tengamos ahorro precautorio, ¿qué tenemos que tener? Que a medida que voy subiendo la varianza de C sub 2, un aumento en la varianza de C sub 2 implica justamente lo contrario, implica una subida en el ahorro. ¿Ok? Entonces, C sub 2 está acá, ¿no? Cuando hago subir su varianza, me gustaría que suba el ahorro, ¿no? En esta ecuación de Euler, decir que sube el ahorro es equivalente a decir que cae el consumo en el primer periodo. ¿Ok? Entonces, queremos que al subir la varianza del consumo en el segundo periodo, ¿no? Este término C sub 1 caiga. ¿Ok? Ok, entonces... ¿qué necesitamos para que caiga C sub 1? Acuérdense, la última marginal del consumo es decreciente en el consumo. ¿No? La he dibujado acá. Entonces, si si C1 que cae, esto implica que U' de C sub 1 tiene que subir. ¿Ok? Entonces, si tengo que el lado derecho de la ecuación sube, eso implica que el lado izquierdo va a subir, ¿no? Y por lo tanto, el agente va a ahorrar más. ¿Ok? Entonces, si puedo mostrar que, repito, si puedo mostrar que con mayor varianza en el consumo en el segundo periodo, tenemos que el lado derecho de la ecuación sube, vamos a tener por igualdad que el lado izquierdo de la ecuación va a subir, ¿no? Es decir, que va a subir la última margen del consumo del primer periodo. Esto es equivalente a tener que cae el consumo en el primer periodo, porque la última margen del consumo es decreciente. ¿Ya? Y por lo tanto, habríamos mostrado que sube el ahorro en el primer periodo. ¿Ok? Ok, entonces, la pregunta del fondo, para mostrar que hay ahorro precautorio, o simplificando la pregunta matemática, es si podemos mostrar que esta esperanza que tenemos acá, su valor sube a medida que subo la varianza de C sub 2. Entonces, pregunta, si hago subir la varianza de C sub 2, esto implica que la esperanza de U' de C sub 2 sube. Y si es cierto, pues, pues habremos explicado la intuición matemática de por qué tenemos ahorro precautorio con prudencia. Volvamos a este gráfico que tenemos acá. Entonces déjenme hacer espacio, voy a borrar cosas. Mucho garabato que tengo acá. Up. Borremos. Voy a desplazar acá. Y lo voy a centrar. ¿Ok? Entonces, para mostrar
porque sube la esperanza de la utilidad marginal cuando consideremos el segundo periodo. Entonces voy a agregar 2 acá, C sub 2, C sub 2. Y lo vamos a mostrar con desigualdad de Jensen. ¿Okay? Un poco la misma manera de... Lo voy a ilustrar gráficamente. Un poco de la misma manera que lo hicimos con la versión de riesgo. Vamos a suponer dos situaciones. Primera situación, una situación sin riesgo. El agente consume C estrella. Y su utilidad marginal es sí o sí U' de C estrella. Versus segunda situación, el agente puede consumir C estrella más A o C estrella menos B. La esperanza de la utilidad marginal al consumo se ubica en este segmento. Efectivamente es una combinación lineal entre este punto y este punto. ¿Okay? Y dado que estamos subiendo únicamente la varianza de C sub 2, habíamos comentado que el promedio, si quiero mantenerlo en C estrella, se va a ubicar en este punto. ¿Ok? Entonces, como ven acá, si comparo la situación sin riesgo, esta, versus la situación con riesgo, esta, en la situación sin riesgo, mi esperanza de utilidad marginal, que es conocida, no varía, va a ser menor que en la situación con riesgo. Y puedo aumentar el riesgo y esta esperanza va a subir cada vez más. Entonces, con la desigualdad de Jensen, podemos recuperar la intuición de por qué a mayor variabilidad del ingreso debería subir, o más bien mayor variabilidad del consumo en el segundo periodo, debería subir la esperanza de utilidad marginal del consumo. Entonces, volvamos a la ecuación de Euler. ¿Qué les he comentado? Si sube la varianza del consumo en el segundo periodo, si hago subir la varianza del consumo en el segundo periodo, esto implica que la esperanza de U' de C sub 2 va a subir. ¿Okay? Entonces, el lado derecho de la ecuación de Euler va a subir. Esto implica que U' de C sub 1 va a subir por la ecuación de Euler. Y como la utilidad marginal del consumo es decreciente, el consumo va a bajar. Y sabemos que esto es equivalente a decir que el ahorro sube. ¿Ok? Entonces, un poco enredado todo esto, pero me parece que es importante que entiendan por qué este supuesto implica ahorro precautorio. ¿Ok? Entonces, esto sería la intuición matemática que necesitamos para explicar por qué el supuesto de prudencia, repito, prudencia que significaba tercera derivada de la función de utilidad es positiva. ¿Okay? Porque este supuesto implica ahorro precautorio. Es decir, que a medida que subo la varianza del consumo futuro, hoy voy a ahorrar más. ¿Okay? Un par de comentarios. Primer comentario. Fíjense en el curso. Entonces va a ser como una conclusión un poco de lo que hemos visto en este capítulo. Hemos visto, diría, tres series de conceptos. Un primer concepto fue suavizamiento del consumo. Segundo concepto fue aversión al riesgo. Tercer concepto, prudencia. Esto, aunque no lo parezca, era una de prudencia. ¿Ok? Entonces, son tres conceptos distintos. ¿Ok?
es fácil en economía confundirse con los dos primeros. ¿Te acuerdan? Suavizamiento del consumo, que implica que la gente quiere mantener niveles de consumo parecidos en el tiempo. Aversión al riesgo implica que la gente quiere mantener niveles de consumo parecidos entre los distintos estados de la naturaleza. ¿Okay? La concavidad de la función de utilidad implica ambos conceptos, ¿eh? Pero para mí es importante que ustedes sepan distinguir entre suavizamiento del consumo y aversión al riesgo. ¿Okay? No lo hago en este curso, pero sepan que existen funciones de utilidad que permiten parametrizar de manera distinta la parte suavizamiento de la parte aversión al riesgo. ¿Okay? Entonces, las preferencias Epstein-V se escribe así, Epstein-V, tienen dos parámetros que van a influenciar por un lado la aversión al riesgo y por otro lado la elasticidad de sustitución intertemporal. Entonces es posible inventar formas matemáticas de funciones de utilidad que hagan la diferencia entre ambos conceptos. Entonces para mí, quiero que no les pido que sepan lo que son las preferencias Epstein-V, ¿eh? Pero quiero que económicamente sepan reconocer situaciones en las cuales el agente está suavizando el consumo y estamos hablando de la necesidad de sustitución intertemporal, de situaciones de las cuales está influenciando la aversión al riesgo. ¿Okay? Entonces verán en ejercicios pasados que les podemos entregar. Entonces, por ejemplo, el año pasado, estoy pensando, había una pregunta en la prueba 1 que intentaba distinguir entre los distintos canales. ¿Okay? Y lo mismo, la prudencia es un concepto aparte. Entonces, hoy hemos visto que la prudencia permite que tengamos ahorro precautorio. ¿Okay? Entonces, esto fue mi primer comentario. Esos tres conceptos son distintos y quiero que sepan reconocer cada uno y cómo actúan en situaciones distintas. Segundo comentario, el supuesto de prudencia es importante cuando tenemos mercados perfectos, mercados financieros perfectos. ¿No se acuerdan de este supuesto? Ya hablé de ello al principio del curso. Les había dicho que en el modelo Fisher el agente puede trasladar recursos como sea en el tiempo. Lo único que tiene que hacer es pagar o cobrar intereses. ¿Okay? Entonces, si quiere transferir recursos al segundo periodo, puede ahorrar, ganar a intereses gracias a esto. Si quiere transferir recursos del segundo periodo al primer periodo, lo puede hacer también. Se tiene que endeudar al primer periodo y el segundo periodo pagar a intereses. ¿Okay? Entonces, el supuesto de perfección de mercado tiene que ver con esta facilidad que tiene la gente de trasladar recursos de un periodo al otro. Y esto le permite suavizar el consumo. ¿Okay? Entonces, con mercados perfectos, si queremos tener ahorro precautorio, el supuesto de prudencia es clave. ¿Okay? Pero que sepan que más adelante, cuando veamos consumo más en detalle, veremos que podemos tener a veces ahorro precautorio sin la necesidad del supuesto de prudencia. Pero para esto, lo que tenemos que hacer típicamente es introducir imperfecciones de mercado. Situaciones en las cuales, por ejemplo, a la gente le gustaría endeudarse, pero el mercado no lo deja. Entonces, va a tener ¿cómo se dice? Un acceso imperfecto al crédito. Y este acceso imperfecto al crédito, veremos que basta con tener gente que quiera suavizar el consumo en el tiempo. Entonces, concavidad en la función de utilidad, basta tenerlo para que tengamos ahorro precautorio.